danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel y su ejemplo se pueda ver, donde tu amor reine en nuestro ser. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde la Madre con devoción sepa mostrarnos tu compasión, todos vivan en comunión. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Danos un bello hogar, donde los hijos con decisión sigan a Cristo de corazón, dulce respire tu bendición. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Danos un bello hogar, donde la Biblia nos guíe fiel, donde tu amor bienestar nos dé, donde entre todos tengan fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel y su ejemplo se pueda ver, donde tu amor reine en nuestro ser. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde la Madre con devoción sepa mostrarnos tu compasión, todos vivan en comunión. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Danos un bello hogar, donde los hijos con decisión sigan a Cristo de corazón, dulce respire tu bendición. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. La paz de Dios, hermanos, en esta mañana damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite el Señor estar en su casa bendita de oración para alabar y para glorificar su santo nombre. Sean bienvenidos en esta hora a nuestra escuela dominical. Alabaremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Créalo usted en esta hora, que cuando venimos a la casa de Dios sentimos su real presencia en nuestras vidas. Dice la palabra que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está en medio de cada uno de nosotros. Por eso en esta mañana damos gracias a Dios porque nos permite abrir la palabra de Dios y en esta hora hablar, platicar de la escuela dominical con relación al orden que tenemos en esta iglesia. Sea la paz de Dios con todos vosotros, hermanos. Acomódese ahí en su hogar. Abra, si tiene ahí su revista Nueva Raza, ábrala del primer tema de este programa que tenemos en escuelas dominicales. Vamos a orar, pedirle a Dios que nos bendiga y nos ayude y que nos permita el Señor, su Santo Espíritu, nos dirija a cada uno de nosotros. Señor y Padre nuestro que moras en el reino de los cielos, en la tierra y en todo lugar,
estamos delante de tu presencia bendita para darte gracias por esta oportunidad que nos das de estar en este santo lugar para alabarte y para glorificarte, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que bendigas cada hogar, que bendigas cada hermano, cada hermana, Señor, que en este momento, Señor, estarán escuchando esta palabra para tu honra y tu gloria, Señor. Bendice también a nuestros amigos, a cada uno de aquellos, Señor, que la escuchan, y concédenos tu gracia bendita en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Concédenos tu bendición hermosísima en esta mañana, y que en todo tu nombre sea muy glorificado, Padre Celestial. A ti sea la honra, la gloria, y a ti sea la alabanza en esta hora, Señor. Esta es nuestra oración, esta es nuestra súplica. Quédate con nosotros, Señor, y dirígenos y condúcenos para así glorificar y alabar tu santo y bendito nombre. Gracias te damos por todo, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador, te damos gracias. Amén y amén, Señor. En esta mañana, hermanos, el tema que trataremos se llama movimientos ideológicos en contra de la familia. Una vez más, movimientos ideológicos en contra de la familia. Y nuestro pasaje bíblico, queridos hermanos, es el libro de Colosenses, capítulo 2 y versículo 8, que dice de la siguiente manera: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Una vez más, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. La verdad bíblica, queridos hermanos, de esta escuela dominical dice así: la Biblia enseña de los peligros que existe en este tiempo de ideologías. Una vez más, la Biblia enseña de los peligros que existe en este tipo de ideologías. Y que esto, hermanos, no son más que meramente humanas, pero sí, hermanos, con el afán de destruir los fundamentos bíblicos. Y verdad bíblica aplicada dice: como cristianos presentemos defensa bíblica ante todo esto. Sí es cierto, hermanos, habrá muchas ideologías, pero no dejan de ser ideologías humanas, no dejan de ser filosofías humanas, que tratan de desvirtuar, tratan a toda costa, hermanos, que cada una de las personas, los humanos, hermanos, se enfrasquen a través de estas ideologías. Pero usted y yo, servidor, en esta mañana, como cristianos, hermanos, siempre presentemos defensa ante todo esto, que es lo que dice la palabra de nuestro Señor. Y cuando alguien nos demande algo respecto, ya sea de esto o de alguna otra cosa, mis amados, quiero decirles que tenemos que tener bien presente, que tenemos, queridos hermanos, que presentar nuestra defensa, pero una defensa de fe, no una defensa de pleito, una defensa de fe, de lo que usted cree, de lo que creemos, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Parte de esta clase de escuela dominical, en nuestra introducción, quiero comentar lo siguiente. Estamos, hermanos, sin duda, en los tiempos en que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo bueno, según la palabra del Señor. Todos nosotros hemos sido llamados para obedecer a Dios en todos sus mandamientos. Desde el momento, hermanos, en que usted
un servidor y todos aquellos que hemos creído la palabra del Señor, hemos sido llamados con un propósito. Y este llamamiento tiene un propósito. Y este llamamiento, hermanos, es obedecer. Sí, hermanos, obedecer con la ayuda de Dios sus mandamientos que están estipulados, que están, hermanos, extractados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esta hora puedo decir lo siguiente, que es necesario obedecer a Dios, como dice la palabra, el libro de los Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Habrá muchas ideologías, habrá muchos conceptos muy humanos, habrá muchas ideas, hermanos, dentro de cada uno de los hombres. Pero dice la palabra del Señor que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Atender con prestancia, sí, hermanos, atender con prestancia. De una manera maravillosa, hermanos, y decisión, lo que su palabra nos dice. Estamos, hermanos, estamos en medio de una generación, sí, de una generación maligna y perversa. Pero dice su palabra que donde abunda el pecado, abunda la gracia. En nuestros días y de manera muy directa, hermanos, se han levantado diferentes tipos de ideologías que han puesto la mira en los fundamentos y doctrinas de la palabra de Dios. Ahí está esta idea, hermanos. Ahí está este concepto humano, tratando de desvirtuar, tratando, hermanos, de quitar lo más hermoso de la palabra, lo más hermoso de su doctrina, haciéndole creer a la gente, hermanos, sus ideas sumamente absurdas, sus ideas sumamente contrarias, hermanos, a las cosas que están fundamentadas en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, podemos decir con seguridad en esta hora, existen diversas ideologías, pero la más conocida, queridos hermanos, la más conocida es la ideología de género. Pero la pregunta es la siguiente: ¿esta ideología qué considera? ¿Esta ideología qué considera? Esta ideología considera tres cosas. La primera, el matrimonio, la maternidad y la masculinidad o el hombre. Y esto, hermanos, la considera que tanto el matrimonio, la maternidad, hermanos, y al hombre lo usa como forma opresora, queridos hermanos. Pero la palabra de Dios no nos dice nada de esto, hermanos. Vuelvo a mencionar, esta ideología considera el matrimonio, la maternidad, al hombre como formas opresoras. Pero la palabra de Dios en ninguna manera, mis amados, quiero decirle que no toca ningún punto de esto. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Con esto, ¿qué es lo que trata la ideología de género, hermanos? Con esto, nuevamente, ¿qué es lo que busca la ideología de género? Busca, hermanos, la destrucción del matrimonio, busca la destrucción de la maternidad y busca la destrucción, hermanos, de la masculinidad, queridos hermanos. Eso es lo que busca la genealogía de género, queridos hermanos. Por lo cual, hermanos, dicen ellos, por lo cual buscan liberar a la mujer de su condición. Note lo que digo. Por lo cual buscan liberar a la mujer de su condición de mujer, de su condición de esposa y de su condición de madre.
Eso es lo que busca esta genealogía, hermanos. Esta ideología, hermanos, lo presentan como un derecho humano. Y de ahí, queridos hermanos, que hay manifestaciones, que hay, queridos hermanos, marchas en todos los países, que hay, queridos hermanos, iniciativas de reformas a la ley para llevar no solo a nivel de ley, sino a nivel constitucional. O sea, que esto ha trascendido, hermanos, hasta las partes legislativas, para que esto sea reconocido, hermanos, y que de esta manera se le reconozca a la mujer, hermanos, a todo ello, hermanos, que esto debe desaparecer. Pero, queridos hermanos, este pensamiento de la ideología de género a través de los años ha tomado mucha, pero mucha fuerza, queridos hermanos. Muchos han seguido este pensamiento, ¿sí? Y ahora vemos una sociedad decadente. Vemos una sociedad decadente, falta de valores morales y, por supuesto, sin valores espirituales, queridos hermanos. Alejados totalmente de Dios y atraídos por estos pensamientos, hermanos, destructivos. Atraídos por estos pensamientos, hermanos, muy humanos, queridos hermanos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera en el libro de Colosenses capítulo 2 y versículo 8. Mirad de que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pero note lo que dice una palabra de este versículo: sutilezas. Sutilmente, queridos hermanos, esta fuerza ideológica, hermanos, se ha interesado, se ha metido, hermanos, fuertemente en las conciencias, en las mentes, en los corazones de todos, queridos hermanos, aquellos que la han abrazado fuertemente, queridos hermanos. La palabra sutileza, hermanos, simple y sencillamente significa algo que despacito y muy acomodado se va introduciendo, hermanos, en lo que dice esta palabra. Y eso es lo que dice, hermanos. Esto es lo que ha pretendido y esto es lo que pretende la ideología de género, queridos hermanos. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin son caminos de muerte. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Porque la paga del pecado es muerte. Esto es lo que dice, hermanos. Todas estas personas, mientras que no reconozcan a nuestro Señor Jesús como el dador de la vida, como el creador de las cosas, como el que infunde, hermanos, ese valor poderoso en cada vida, ténganlo por seguro que son vidas inciertas, son vidas fuera de Dios, son vidas que por la misericordia de Dios todavía tiene compasión de cada uno de ellos. Por ejemplo, hermanos, aquí en América Latina todavía hay libertad de rechazar esta ideología de género, queridos hermanos, todavía, pero no así, hermanos, en países, hermanos, europeos. Queridos hermanos, todos aquellos que se oponen a este concepto, a esta ideología, queridos hermanos, son, hermanos, inclusive penalizados, hermanos, llevados a la cárcel. Pero, mis amados, quiero decirle que en esta hora nosotros, hermanos, tenemos un conocimiento pleno de la palabra de Dios. Ninguna ideología, ningún concepto humano, ninguna situación, hermanos, que muy penetrante en el aspecto filosófico venga, queridos hermanos, ninguno de ellos debe desestabilizar la vida de cada creyente, porque nosotros, hermanos, tenemos una defensa, y esa defensa es la palabra de Dios, hermanos. Esa es la palabra inspiradora de Dios.
cuando buscamos, hermanos, y cuando nos alimentamos, y cuando nosotros, hermanos, entendemos plenamente lo que significa esto, entonces nosotros, hermanos, podemos decir con seguridad: yo sé a quién he creído. Yo sé y sabemos a quién hemos creído. Y a quien hemos creído, hermanos, es a la palabra de Dios que nos legaron, que nos dejaron, hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso en esta mañana usted alabe y glorifique el nombre de Cristo ahí, porque no está, hermanos, supeditado en ninguna forma humana. Usted está supeditado en la mano de Dios. Usted está puesto en la mano de Dios, y Dios es el que lo dirige. Dios es el que nos conduce. Dios tenga misericordia de todos ellos o aquellos, hermanos, que han promulgado, que han propulgado, hermanos, este concepto meramente humano, queridos hermanos. Por eso en esta hora basaremos nuestra escuela dominical sobre 3 conceptos. Y uno de los primeros, hermanos, es el concepto de la maternidad. Uno de los primeros puntos, hermanos, es el concepto de la maternidad. ¿Qué significa esto? La maternidad crea una cultura de falta de interés para formar una familia, ya que se prefiere una vida sexual libre y sin compromisos y ataduras, como ellos refieren, del matrimonio tradicional. ¿Cuál es el matrimonio tradicional? Nos preguntamos nosotros. Ellos le llaman matrimonio tradicional. Pero no, queridos hermanos, Dios no nos dejó un legado de matrimonio tradicional. No, queridos hermanos. Para ellos el matrimonio tradicional es el varón y es la mujer, es el hombre y es la mujer. Pero dicen ellos, la maternidad crean una cultura de falta de interés para formar una familia. No hay interés para formar una familia, ya que se prefiere una vida sexual libre. Se prefiere una vida sexual libre y sin compromisos y ataduras, como ellos prefieren, como ellos refieren del matrimonio tradicional, queridos hermanos. Pero también, número 2, dicen ellos que, aleluya, dicen ellos que reemplazarlos, ¿de qué manera? Ellos dicen, hay que reemplazar este matrimonio tradicional. Pero ¿de qué manera lo van a reemplazar? ¿Sabe usted de qué manera van a reemplazarlo? A través de matrimonios igualitarios. La pregunta es, ¿existirá estos matrimonios igualitarios en la palabra de Dios? Quiero decirle, hermano, que esto no existe. Esto es una aberración tremenda. Por eso, hermanos, ellos luchan por todos medios para tener un matrimonio igualitario. ¿Qué significa esto? Significa, queridos hermanos, una alternativa de hombre y mujer, que es el modelo instituido por Dios. Note lo que le digo, es una alternativa. Dios no ha puesto alternativas en los matrimonios, hermanos. Dios no ha puesto alternativas, pero ellos sí lo ponen. Una alternativa de hombre y mujer, que es modelo instituido por Dios. Dice aquí, unión hombre con hombre, mujer con mujer. Eso es lo que dicen ellos, hermanos. La alternativa de ellos es deshacernos del matrimonio tradicional y llevar a cabo otro tipo de matrimonio, pero un matrimonio igualitario. ¿Y cuál es ese matrimonio igualitario? Hermanos, una unión entre hombre y hombre, mujer y mujer. 2 mujeres y un hombre, 2 hombres y una mujer, o 3 mujeres o 3 hombres. Eso, hermanos, se le llama de la siguiente manera: matrimonio trimonio. Esto no existe en la palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque es una ideología de género, queridos hermanos. Es una ideología de género no científica, queridos hermanos. Hay que reconocer también esto. Sin embargo, ¿cuál es el argumento que presenta esta ideología de que el hombre puede vivir libremente? Le voy a mencionar lo siguiente.
Otra vez, ¿cuál es el argumento de esta ideología de género? Para que el hombre viva libremente y para deshacer, hermanos, el matrimonio tradicional, hay 4 cosas. Primero, que los divorcios se han elevado muchísimo. Segundo, violencia intrafamiliar. Tercero, abandono de los hijos, de la familia. Cuarto, familias disfuncionales. Por eso ellos, hermanos, encaminan esto como un paliativo, como un argumento, como algo, hermanos, para poder, hermanos, deshacer el matrimonio tradicional. Mejor vamos a juntarnos, hombre con hombre, mujer con mujer, y ahí no va a haber ya ningún problema. Sin embargo, al considerar, hermanos, estas alternativas de reemplazo, porque eso es, hermanos, al considerar esas alternativas de reemplazo al matrimonio tradicional, la pregunta es, ¿se resolverán todos los problemas? Una vez más, al considerar estas alternativas de reemplazo al matrimonio tradicional, ¿se resolverán todos esos problemas, hermanos? Es la pregunta. Por lo tanto, ellos sostienen que la unión de personas del mismo sexo es la solución para este problema, queridos hermanos. ¿Cuál problema? El que le acabo de mencionar. Divorcios, violencia, abandono, familias disfuncionales. Hermanos, ellos dicen, al unirnos entre hombre con hombre y mujer con mujer, estos problemas se acaban. Pero, realmente, hermanos, nosotros podemos decir de la siguiente manera. Por lo tanto, ellos sostienen que la unión de personas del mismo sexo es la solución a estos problemas. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios, hermanos? Vamos a echar mano de la palabra de Dios en esta mañana. En Gálatas 6:7 dice de la siguiente manera: no os engañéis. Así dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso también cosechará, queridos hermanos. No nos engañemos, que no se engañen. Pero también, ¿qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en su capítulo número 1? Romanos capítulo número 1, queridos hermanos, si usted tiene su Biblia, dice así, Romanos capítulo 1, verso 1 al verso 28, hermanos, dice de la siguiente manera, verso 1, 21 al 28, dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Queridos hermanos, ¿cuánto tiempo hace que se escribió esta palabra? ¿Cuánto tiempo hace que Pablo escribió esta palabra? Hace más de 2000 años, queridos hermanos. Podríamos decir, hace más de 2000 años que se escribió. Y haga de cuenta, hermanos, que estos textos vienen siendo una radiografía de lo que hoy estamos viviendo, queridos hermanos. Es una radiografía fiel, hermano, de lo que está pasando ahorita, hermanos.
Los hombres cambiaron su vida por su uso natural, las mujeres igualmente, y se unieron en lascivia, en concupiscencias, hermanos, y todo ello. Pero ¿sabe una cosa muy importante en esta hora, queridos hermanos? Que esta es la palabra del Señor. Sí es cierto que estas estadísticas pasan en los hogares. Sí es cierto, hermanos. Estas estadísticas como el divorcio, como violencia, como abandono, como familias disfuncionales, pasan, hermanos, en cada uno de los hogares. Sí es cierto, porque no hay hogares perfectos, no hay matrimonios perfectos, queridos hermanos. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Quiero decirle que tenemos que luchar, tenemos que unirnos para mantener ese vínculo, esa unión, hermanos, como padres, juntos con nuestros hijos, y formar, hermanos, un complemento precioso, divino, en las manos de nuestro Dios, hermanos. ¿Sabe una cosa, hermanos? Que este matrimonio tradicional, como ellos le llaman, no va a ser destruido en ninguna manera. Porque ¿sabe por qué no va a ser destruido? Porque no fue una institución humana, fue una institución divina, una institución de Dios. Por eso a Él le damos la honra y la gloria, porque tenemos familias, y nosotros como familia, queridos hermanos, quiero decirle que nosotros estamos tomados de la mano de Cristo, y de esa manera, hermanos, lo constituimos como una institución divina, queridos hermanos. Luchemos pues, hermanos, para que ese vínculo, hermanos, sea un vínculo perfecto en la vida de cada uno de los hogares. Usted que está ahí, hermano, abrace a su esposo, abrace a su esposa, a sus hijos, y dígale gracias a Dios porque tenemos una orden de Dios, que nos mantengamos firmes en nuestras familias. Por eso en esta hora, queridos hermanos, luchemos juntos por nuestras familias. Después, ¿sabe usted, hermano, que el gobierno mexicano propuso la iniciativa de este nuevo modelo de familia e instruyó, hermanos, al poder legislativo para legislar sobre la misma? Pero quiero decirle algo muy importante. En esta hora. Y lo importante es, querido hermano, lo siguiente: que aquí hubo una intervención para que esto no caminara. Y esta intervención, hermanos, fue una intervención divina, fue una intervención de Dios. Yo le digo por experiencia propia. Un servidor suyo, hermanos, estuvo en una iglesia que se llama Centro de Fe, Esperanza y Amor. Y ahí, hermanos, había muchos hermanos de diferentes iglesias, precisamente, hermanos, para unirnos en oración, para unirnos en plegaria delante del Señor. Y todos nos unimos, hermanos, en oración, para que esto, hermanos, este orden de cosas no trascendiera, sino, queridos hermanos, que se diera marcha atrás. Y quiero decirle, querido hermano, que Dios tuvo misericordia, porque no solamente en esa ocasión que estuvimos en otro salón, queridos hermanos, en un hotel, y allí nos unimos en oración también para que esto no prosiguiera, queridos hermanos. Y gracias a Dios que esto no se aprobó, queridos hermanos. Aún sin embargo, quiero decirle que se hizo un llamado para que 1 millón de hermanos estuviéramos orando cada último viernes de cada mes, para que de esta manera, queridos hermanos, esto no trascendiera. Y gracias a Dios, hermanos, que este orden de cosas tuvo una respuesta, pero una respuesta, hermanos, divina, una respuesta, hermanos, donde el pueblo evangélico de México se unió, hermanos, y lograron, hermanos, que esto diera marcha hacia atrás, hermanos. Gracias a Dios por esto. ¿Cuál es la idea de esta corriente, hermanos? La pregunta es, ¿cuál es la idea de esta corriente? Dice aquí, eres libre de hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Eres libre de hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Entonces, hermanos, puedes casarte con un hombre, puedes casarte mujer con mujer, hombre con hombre. Eso es lo que dicen ellos, hermanos. Todo esto, hermanos, no es otra cosa más que una aberración en contra de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. A pesar
de que hoy, note lo que le comento, a pesar de que hoy estamos sufriendo las consecuencias terribles de una pandemia, queridos hermanos, a pesar de que hay de 550,000 muertos, queridos hermanos, a pesar, hermanos, de que hay más de 13 millones, hermanos, de personas infectadas, los hombres todavía siguen buscando su libertad. Los hombres todavía siguen buscando su ideología de género, queridos hermanos. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer como humanos? Yo invito a aquellos que escuchan, yo invito a aquellos que piensan de esta manera, yo los invito a que nos humillemos, como dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 7:14, a que nos humillemos delante de Dios y buscar su rostro. Dice la palabra: si se humillara mi pueblo, el Señor va a responder, queridos hermanos. El Señor va a estar al pendiente de todo esto, pero tenemos que humillarnos delante del Señor. Si queremos que esto cambie, si queremos que este problema, hermanos, ya se acabe, tenemos que humillarnos delante de Dios y buscar la presencia del Señor. Su rostro buscaremos, hermanos, en oración. Humillémonos, hermanos, humillémonos, porque, hermanos, la lucha es terrible, la lucha es tremenda. La lucha, hermanos, no es de uno, es de todos aquellos que realmente quieran, hermanos, seguir con fe en las cosas del Señor. Segundo, la maternidad. La maternidad, hermanos, la mujer solo puede interrumpir ese embarazo dentro de las primeras 12 semanas. Eso es lo que dice la ideología de género. Porque según esta ideología, hasta antes de las 12 semanas, ese producto de la concepción no tiene ningún derecho. Yo la pregunta que hago en esta mañana: ¿y qué derecho le da a usted que impulsa esta ideología de decir esto? ¿Qué derecho le da decir esto? ¿Acaso usted nació porque alguien pudo y tuvo el valor suficiente para que usted naciera? Entonces quítese eso de su mente, quítese eso de su cabeza. Nadie tiene derecho de quitar la vida de nadie. Al hablar de esto, queridos hermanos, quiero decirles, hermanos, quiero decirle que tristemente, hermanos, muchas legislaturas de nuestro país así lo han legislado y despenalizado el aborto, queridos hermanos. Qué triste. Entonces, trayendo como consecuencia, hermanos, ¿sabe qué? Un sinfín de homicidios. Trayendo como consecuencia un sinfín de homicidios. Buscando por ahí, hermanos, encontré una estadística en el Centro Nacional de Estadística de Salud de Washington, hermanos, D.C., en Estados Unidos. En 1999, queridos hermanos, hubo 50,000 nacimientos. Note lo que le digo. En 1999, en Washington, hermanos, la capital de Estados Unidos, hubo 51,000 hermanos, 51,000 nacimientos. Pero en ese mismo año hubo 52,600 abortos. Vea usted, hermano, vea usted esto. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? No matarás. Y esto, hermanos, es matar. Porque dice la maternidad, la ideología de género, dice lo siguiente: tú eres dueña de tu cuerpo, haz de tu cuerpo lo que tú quieras. Sí, eso es lo que dice. Pero hay un dato muy importante, hermanos. Abortos en México, ¿sabe usted cuántos abortos en México hay, hermanos, en un año? Hay 250,000 abortos. 250,000 abortos. Hermanos, nos estamos angustiando porque hay cerca de 36,000 muertos por causa del COVID. Pero nos olvidamos, hermanos, que hay 250,000 muertos
por causa del aborto. Qué terrible está esto, hermanos. Qué incongruencia, qué situaciones, hermanos, de veras. Qué situaciones tan tremendas, hermanos. No podemos, hermanos, realmente decir que esto tiene que continuar. Tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios para que Dios cambie la mente de estas personas. ¿Sabe qué, hermanos? La ideología de género busca acabar, aún inclusive, con la multiplicación de la especie. Eso es lo que busca la ideología de género. Pero por último, en cuestión de la masculinidad, la ideología de género considera la figura masculina como la causa de todo problema familiar y promueve, hermanos, el homosexualismo como alternativa. Siempre para ellos hay una forma de hacer las cosas, pero de hacerlas equivocadamente, queridos hermanos. Dice aquí, hermanos, desvirtúa y devalúa la figura masculina. Hermanos, estas corrientes, quiero decirles que no merecen nuestra más mínima atención. No merecen nuestro más mínimo estudio, hermanos. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que hacer hincapié en la palabra del Señor. Tenemos que hacer hincapié en la palabra de Dios. En el libro mismo de Colosenses, capítulo 12 y versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no conforme a según nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos. Entonces, vaya esta palabra como un consejo, vaya esta palabra, porque usted tiene hijos, yo tengo hijos, y tristemente, hermanos, dentro de la familia, pueda suceder que haya una situación similar. Puede que haya una situación similar. El hablar de un aborto, hermanos, no es cosa fácil. No es cosa fácil. No es cosa fácil, hermanos. Son decisiones muy difíciles. Pero solamente, hermanos, con la ayuda de Dios podemos, hermanos, salir adelante. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé conocimiento y que Dios nos permita manejar todas estas cosas conforme a la palabra de Dios. Como conclusión, en el principio, hermanos, de los tiempos, Dios instituyó el mejor medio de bendición. Y el mejor medio de bendición, ¿sabe cuál es? No es otra cosa, hermanos. El mejor medio de bendición, quiero decirle, que es su familia. Agradezco a Dios, hermanos, por mi familia. Que después de 33 años, hermanos, el Señor la ha bendecido. Así, hermanos, usted, cada uno que está en su hogar, abrácese de su esposo, abrácese de su esposa, abrácelos, hermanos, sus hijos, y dígale: gracias a Dios porque me permitiste esta familia. Esta familia es de bendición. Y todos aquellos que han dudado de que esta es una institución, sáquese eso de su corazón y luche por ser bendición para todo ello. Tenemos un modelo, y el modelo Dios la instituyó. El modelo es hombre y mujer, y Dios la seguirá bendiciendo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor, hermanos. Señor y Padre nuestro, en esta hora te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos des de exponer tu palabra. Yo le ruego, yo le pido, Señor, que bendiga a cada uno de vuestros hermanos, a vuestros amigos, Señor, a donde llegue esta señal, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros y nos guardes en el hueco de tu bendita mano, Padre Celestial. Toma la vida de todas nuestras familias, que estas ideas, esos conceptos humanos, Señor, tú tengas misericordia de todo ello, Señor. Y tú, Padre Santo, pon tu mano poderosa en todas estas cosas. Gracias, Señor, porque creemos a tu palabra y la aceptamos con fe, y una esperanza que nos da es que nosotros, Señor, caminamos seguros a donde quiera que estemos haciendo tu voluntad. Por lo demás, bendice a cada uno de nuestros hermanos de esta iglesia de Sinaí, Señor, así como cada uno de nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles, críticos de salud
economías, hermanos, a todos ellos que están pasando momentos críticos, Señor. Tómalos en el hueco de tu mano y haga misericordia y señal para ti. Todo eso, Señor, te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Salmo 23. Con esto, hermanos, seremos despedidos para la honra y la gloria de nuestro Señor. Dice la palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La paz de Dios, hermanos. Dios les bendiga, hermanos.